Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí y feliz día, porque hoy es, aunque a unos les guste más y a otros nos guste menos, es el día de la Constitución, es el día festivo. Hoy se cumplen nada más y nada menos que 45 años desde aquel 6 de diciembre del año 1978, en el que fuera aprobada por referéndum y por amplia mayoría la Constitución española de 1978, más allá de cualquier tipo de acepción o de calificación que obviamente voy a tratar de hacer a continuación, tratando de exponer cómo han sido estos 45 años y si se trata o no de una Constitución viva, dinámica, o por el contrario se trata de una norma caduca, trasnochada, fuera de la realidad y por tanto susceptible de modificación, cuando no de extinción, ¿verdad? Sí, queridos amigos, se cumplen 45 años. Yo tenía tan solo 16 en aquella jornada histórica. La recuerdo muy bien, porque, mis padres votaron la Constitución, votaron sí, y yo recuerdo muy bien, aunque todavía era muy joven, pues cómo se celebró, cómo fue aquella jornada, ¿verdad? El resultado fue de que alrededor del 67% de la población acudió a votar en este referéndum. De ese 67% de la población que lo hizo, hubo casi un 33% de abstención, principalmente en el País Vasco, donde se preconizó y se abogó por no acudir a votar a este referéndum. Hay que decir que de ese 67% de españoles que acudieron a votar, el 87,7% lo hicieron afirmativamente. Por lo tanto, quedó refrendada la Constitución española porque el pueblo español había acudido en referéndum y le dio un sí ampliamente mayoritario. Hemos tenido, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, en los 211 años de historia que han transcurrido desde que se promulgase en Cádiz la Constitución de 1812, conocida como la Pepa, desde entonces han transcurrido 211 años y 8 constituciones, la más larga de las cuales ha sido y sigue siendo la actual, con ya 45 años de historia. La verdad, amigos, es que llegados a este punto, pues cabe hacer un análisis de lo que ha sido toda esta historia, porque claro, yo me planteo lo siguiente: ¿ha sido un éxito la Constitución del 78? ¿Sigue siéndolo? ¿O por el contrario, ha sido y sigue siendo un estrepitoso fracaso? Habrá opiniones para todos los gustos, y me gustaría que dejarais vuestros comentarios al respecto. Bien, lo cierto, amigos, es que la Constitución del 78 tuvo lugar en un momento histórico donde evidentemente las cosas eran muy distintas a las que vivimos actualmente. Evidentemente era aquella una época en la cual, pues de libertad a libertad, pues tampoco cabía hablar de mucha, ¿verdad? Porque los que ejercían el auténtico peso específico de las cosas todavía, poquitos, 2, 3 años después de la muerte del innombrable, evidentemente se pueden plantear muchas cosas. Pero es que las cosas entonces eran distintas, porque el peso específico en aquel momento lo ejercían, atención, no los poderes públicos tal y como les entendemos hoy, no el pueblo por el hecho de que fuera consultado un referéndum y se manifestase mayoritariamente por el sí a la Constitución. No. El peso específico lo ejercían los denominados poderes fácticos: el ejército, la gran empresa, también la banca, incluida en esta última, y
no nos olvidemos también de la influencia muy poderosa que ejerció la Iglesia Católica en aquel tiempo. Es decir, el ruido de sables que existía en aquel momento en España no podía preconizar, y menos con 45 años que han transcurrido desde entonces, no podemos concluir que aquella Constitución fuera efectivamente votada en un régimen o en una estructura o en una atmósfera de libertad. No es verdad. Había mucho miedo por parte de mucha gente, se acababa de salir de una dictadura de más de 40 años y las cosas eran muy distintas a como son hoy. Pero, claro, cabe plantearse, es que entonces ¿no sería mejor plantearse una reforma amplia o incluso una nueva Constitución, teniendo en cuenta que han pasado ya muchos años y que las circunstancias que alumbraron aquella norma básica en su momento no tienen absolutamente nada que ver con las actuales? La reforma constitucional está prevista en la Constitución de 1978, pero le han puesto tales candados que es prácticamente imposible que esas reformas puedan llevarse a efecto a menos que los dos grandes partidos mayoritarios se pongan de acuerdo. Y eso, en el momento que estamos viviendo, es como pedirle peras al olmo. No obstante, cuando quieren, sí se ponen de acuerdo, aunque sea con nocturnidad y alevosía, como ocurrió con la reforma del artículo 135, de la que nos enteramos todos, deprisa y corriendo y mal, porque lo hicieron pues a hurtadillas y a escondidas, ¿verdad? El famoso techo de gasto, ¿os acordáis? Bien. Sí, amigos, sí. El dictador dejó muy claro que todo tenía que quedar atado y muy bien atado. Y él era consciente de que tras su muerte, obviamente, se iba a instaurar un sistema democrático, que al final ha derivado a ser un régimen democrático, porque de democracia tiene poco. Pero él lo tenía muy claro que aquello tenía que ir acompañado de una constitución. Y él se encargó de que la institución monárquica fuera reinstaurada en este país. Y lo hizo él antes de morir. Y se nos impuso, por eso digo que no hubo tal libertad a la hora de votar la Constitución del 78, se nos impuso en este bendito país llamado todavía España, un régimen basado en una monarquía que nadie ha votado, ni a favor ni en contra. A nadie se le ha preguntado si quería rey o no. Es más, Adolfo Suárez, primer presidente constitucional, disponía de datos según los cuales de hacerse una pregunta, un referéndum, una consulta al pueblo español en torno a esta cuestión, la respuesta hubiera sido que no se quería monarquía. Eso se ocultó. Y evidentemente, por supuesto, no se iba a hacer una consulta en este sentido. Lo tenían todo atado, muy bien atado. No solo el dictador, sino sus colegas, amigos de los Estados Unidos y también algunos otros, bastantes, que tenía en Europa, ¿verdad? Que hablaban en público de que era muy malo y era no sé qué, y después pues hacían pactos y llegaban a acuerdos. Mirad, amigos, en España en la actualidad hay 48 millones y medio de españoles. Una población bastante más amplia que la que había entonces. Pero, ¿por qué os digo yo este dato ahora? Pues os lo digo porque hay aproximadamente unos 16 millones de españoles que, ¿cómo diría yo? Sí, 16 millones de españoles que tienen una edad entre los 18 años y los 45. Eso quiere decir que son españoles que no han podido votar en ningún caso la Constitución de 1978, nunca se les ha preguntado si están de acuerdo o no con ella, nunca se les ha preguntado absolutamente nada sobre ello, ni parece que se les vaya a preguntar. Por lo tanto, cuando hay una franja de edad tan importante como esta, en la que no han tenido nada que ver ni que decir sobre
la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a lo mejor es hora de plantearse que esta Constitución, caduca y trasnochada, pues a lo mejor tendría que ir llegando a su fin para, bueno, pues elaborar una nueva, más adaptada o mejor adaptada o algo adaptada a las circunstancias y a las necesidades del momento. Es cierto que con la Constitución del 78 se instauraron muchas cosas, por ejemplo la huelga, el divorcio, el sistema autonómico en cuanto a la organización territorial del Estado. Es cierto que se introdujo el concepto de nacionalidad inventado. Es cierto que se introdujo el tema de la plurinacionalidad, que sigue sin resolverse y ni os cuenta lo que está cayendo ahora. Es decir, fue una Constitución hecha al amparo de unas circunstancias con mucha ambigüedad para que pudiera ser multiinterpretada, perdón, a gusto del consumidor en cada momento. Eso sí, sin contar con el pueblo. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Esto os suena, ¿verdad? Bien. Mirad, al pueblo español en realidad, a la hora de constituir esta Constitución, como siempre se la dejó al margen. Sí, ya sé, no, hombre, si hubo una consulta popular, un referéndum, sí, bueno, al pueblo en última instancia se le hace creer que, bueno, pues que vota algo y que tiene algo que decir, ¿no? La Constitución se elaboró entre bambalinas, se elaboró en reservados de restaurantes, en cenas selectas, no se elaboró en fábricas, ni en asociaciones vecinales, no, para nada. Y fue curioso como he dicho antes, contó con una abstención bastante considerable, pero yo quería decir algo al respecto. Es verdad, en el País Vasco se abogó por que no se acudiese a votar, y es lo que se hizo mayoritariamente. Fue, que yo sepa, la única comunidad autónoma del territorio nacional que votó en contra de la Constitución española, o mejor dicho, que se abstuvo. Pero es muy curioso, y esto sí que quería decirlo, que fue Galicia uno de los territorios nacionales donde más abstención hubo. ¿Y sabéis por qué? Pues porque el entonces Partido Popular del señor Fraga Iribarne abogó por la abstención a la hora de acudir a votar. Sí, el Partido Popular, que entonces no lo era, se llamaba Alianza Popular, hizo esto. Y sus herederos actuales, el Partido Popular, se llenan la boca todos los días en defensa de una Constitución de la cual el partido del que son origen y raíz abogó porque no se votase a su favor. Claro, esto tiene una explicación. Por aquel entonces, la Unión de Centro Democrático era el partido mayoritario y luego el Partido Socialista Obrero Español. Alianza Popular representaba muy poquito, pero quería dejar claro este dato porque seguramente muchos de vosotros no lo conozcáis. En el año 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa. En el 78 se hizo lo que se hizo con la Constitución española. Los Pactos de la Moncloa marcaron el marco socioeconómico sobre el que iba a implementarse toda la estructura socioeconómica del país y que se iba a fraguar en la Constitución del 78. Pactos de la Moncloa que fueron avalados por todos los partidos políticos. Sí, por todos, incluidos los de la izquierda. Y también por todos los sindicatos, excepción hecha de la CNT, de la ORT y también del Partido del Trabajo de España, que tenían cierta implantación en Aragón. Y es cierto que UGT no se sumó en un principio, pero terminó entrando por el aro, por la cuenta que les traía. También se tuvo muy en cuenta, con toda la historia de la Constitución española, lo que había sucedido en Portugal en el año 1975 con la Revolución de los Claveles y la subsiguiente Constitución de 1976. Los Estados Unidos pusieron tierra de por medio y dijeron,
en España no puede pasar de ninguna de las maneras de lo que ha pasado en Portugal. No se nos vaya a ir de las manos este invento, que lo tenemos muy prefijado desde hace mucho tiempo, porque lo teníamos ya pactado con el régimen del dictador. Cuidadín, este dato también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, se trata de una constitución, la actual, que no responde a los desafíos del momento, de la actualidad. Se ha quedado trasnochada. Los fundamentos sobre los que se supuestamente asentó están absolutamente carcomidos. Es verdad, me dirán muchos, especialmente los más mayores, hombre Antonio, mejor o peor, es cierto que con la Constitución de 1978, desde entonces hemos tenido probablemente la mayor etapa de paz en este país de nuestra historia. Es un hecho cierto, yo no lo voy a negar. Pero también diré algo. Esto ha sido así, afortunadamente, porque hemos vivido, yo soy un hijo de ese tiempo, yo he vivido en paz siempre, no conozco, gracias a Dios, lo que es una guerra ni nada por el estilo, pero sí quisiera hacer una matización. Hemos vivido esta época de paz aquí y en el resto de los países de Europa, principalmente, y del primer mundo, no porque nuestras constituciones sean maravillosas, sino porque era lo que tocaba. Hubo un tiempo que tocó lo contrario. Ahora tocaba un tiempo largo, pronunciado, de paz. Por tanto, que nadie concluya que ha sido la Constitución del 78 la que nos ha garantizado esa paz que efectivamente hemos tenido y seguimos teniendo, al menos de momento. Simplemente quería hacer esa reflexión. Y para concluir, podía hablar muchísimo más y podía hacer 7, 8, 9 o 10 vídeos, los que queráis, sobre este tema, pero no quisiera terminar sin hacer una referencia a por qué la Constitución de 1978 yo la llamo auténtico panfleto. Y es un panfleto porque se incumple, se ha incumplido y se sigue incumpliendo de una manera continua y desvergonzada. Sería muchísimo lo que podría decir al respecto. Se incumple el tema del derecho a la vivienda, se incumple el tema del derecho al trabajo, se incumple, atención, el tema de la igualdad ante la ley de los españoles, se incumple el artículo 24, el anterior es el 14, el artículo 24, donde dice que todos somos iguales ante la ley, que se reconoce el derecho a que podamos ser juzgados con independencia, se reconoce el principio de separación de poderes, se dice que España en el artículo primero se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Vamos, para morirse de risa. Social no sé si es, un poquito. Democrático, me causa risa. Y de derecho, bueno, ya esto es, bueno, ya sabéis que yo lo denomino estado de desecho, con eso lo digo todo. Pero es que sigue diciendo el artículo primero de la Constitución, en su párrafo segundo, que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Pero esto es una broma, es un chiste de mal gusto. ¿Por qué? Porque nos dicen que cada 4 años vayamos a votar. Por eso la soberanía nacional reside en el pueblo español. Porque tenemos a 350 monigotes riéndose de nosotros todos los días en el Congreso de los Diputados y otros 400 o 450 en el Senado. Por eso es un Estado de derecho esto. Por eso es un Estado democrático. Por eso es un Estado de derecho, un Estado donde no somos iguales ante la ley. Y lo estamos viendo todos los días. Que se dejen ya de gilipolleces, de verdad. Concluyo. Simplemente, vosotros estaréis hoy descansando, estaréis disfrutando de un día festivo, pero en la carrera de San Jerónimo y en el Palacio Real y todos estos sitios, bueno, pues tendrá montada una gorda, ¿no? Como siempre, una buena comida, un besamanos de eso ridículo y absurdo que produce vergüenza ajena ver. Bueno, toda la parafernalia propia de todos estos mangutas de 3 al 4, abrazafarolas del 5 al 6, que dicen representarnos. Estos. Claro, yo hay una cosa que tengo muy clara, y con esto sí que concluyo. ¿A que a ti no te han invitado al Palacio Real hoy?
No, a ti no. A ti no. A mí tampoco. Eso sí, gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios. Feliz día, queridos amigos. Gracias, hasta pronto, salud y libertad para todos.